Bueno, y ahora cuando queráis tenéis a vuestra disposición a Eduardo Macías y a Juan Carlos Ollero. Sí. Vamos, un poquito antes que nada agradecer, aunque se haya marchado, a nuestro director general, porque no solamente es importante tener futbolistas polivalentes, también dirigentes polivalentes, ¿eh? Por tanto, siempre es de ayuda para un futbolista que haya alguien siempre en el club que pueda ayudarnos, sobre todo en estos primeros tiempos, para que sea entendido mejor. Entonces, vaya mi agradecimiento al trabajo de nuestro director general. Sí, Eduardo, Pepe Lías. Perdona. Perdón. Sigue. Sí, una pregunta para Eduardo sobre Pepe Lías del Correo de Andalucía, el decano deportivo. Llegaron ayer ya 3 futbolistas nuevos que ya entrenaron, creo, el equipo, pero en mente de todos están los nombres de otros 3 futbolistas que quería que nos contaras cómo está su situación, ¿no? El caso de Pecela, Piccini y Digar, por ejemplo. Vale, pues si queréis que me gustaría que el presidente os pudiera decir unas palabras, sobre todo en el caso de 2 futbolistas. Creo que sería lo más justo que sea el presidente que nos lo comente, el tema de Didier y de Piccini. Bueno, Piccini está resuelta la negociación con la Fiore. Piccini ya, por tanto, en breve será, cuando pase el reconocimiento médico y se firmen los contratos, será futbolista del Real Betis Balompié a solicitud del míster y del director deportivo. Didier Dillard, esperemos que esté volando en el día de hoy para incorporarse a la plantilla, pasar los preceptivos reconocimientos médicos e incorporarse a la plantilla a partir de mañana. Con Pecela hay un fleco pendiente, como siempre, en el caso de esta negociación, pero yo entiendo que también podrá volar esta noche a Sevilla para llegar mañana por la mañana, seguramente, o a mediodía, para pasar también el preceptivo reconocimiento médico e incorporarse a la plantilla del Real Betis Balompié. En fútbol todo puede pasar en el último instante, pero no esperamos ningún inconveniente, desde luego ninguno, en el caso de Piccini y de Didier, y espero que tampoco ninguno en el caso de Pecela. Dicho esto, un poco recalcaros que la fórmula de llegada de Piccini será en propiedad, es decir, el Betis va a apostar fuertemente por él. Creemos que es un jugador que trabaja con nosotros toda la pretemporada, ya recuperado de sus lesiones, pues tiene un grandísimo potencial. Personalmente tengo la suerte de conocerlo de todos mis años en la Fiorentina, donde lo tuve como un chaval muy jovencito, donde lo reconvertimos a lateral derecho, porque él históricamente nace como lo que llaman en Italia un externo de ataque, es decir, un extremo derecho de largo recorrido. Y bueno, yo creo que es un futbolista con unas cualidades muy interesantes, que con nosotros va a crecer muchísimo, que el míster tiene plena confianza en él y que, bueno, hemos decidido que junto con Molinero pues ocupará el lateral derecho de este equipo. Hola, muy buenas. Isaac Escalera de la cadena COPE para Eduardo Macías. Hace unas semanas dijo que para la primera quincena de julio quería tener la plantilla prácticamente cerrada del Betis. ¿Cree que podrá llegar a ello? Y si es así, ¿cuándo podrán llegar? Ya lo ha comentado, pero que si podrán llegar a el primer staff del Betis. Como me gustaría recordaros, mis palabras exactamente fueron que al 75-80% durante la primera quincena de julio tendríamos la plantilla cerrada. Pues bueno, si todo va bien y logramos culminar estas pequeñas cosas que nos faltan, pues eso significa que durante esta semana vamos a tener 6 futbolistas nuevos. Por tanto, estamos dentro del porcentaje. Buenas, Eduardo. Manuel Pedrero en directo para Amanecer Deportivo. Ya han llegado algunos refuerzos, como los confirmados de Van der Vaart, Petros y demás. ¿Cuántos fichajes necesita el Betis más antes de que cierre el mercado? Y si ha hablado de eso con Pepe Mel, le ha pedido una cifra de jugadores que necesita que lleguen antes de que empiece el staff, como decía el compañero. Sí.
Decía que sí, ¿cuántos jugadores necesita más el Betis al margen de los fichajes que ya han llegado? Si Pepe Mel le ha pedido un número exacto de jugadores que necesita que llegue. No, concretamente lo que hemos hablado el míster y yo, y un poco le he explicado muy claramente al míster la estrategia que vamos a llevar como club, es que sobre todo lo que vamos a elevar es el nivel de la plantilla, y lo vamos a elevar bastante, es decir, porque esto será siempre la primera fase de una estrategia, como he explicado muchas veces, para asentar el club de la mejor manera posible en primera división, y a partir de ahí intentar alcanzar cotas más ambiciosas, ¿no? Nunca hemos hablado de un número concreto de futbolistas, hemos hablado de elevar la cantidad del equipo. De elevar la calidad del equipo. Yo siempre he dicho y he mantenido una tesitura muy clara en todas mis comparecencias mediáticas, diciendo que prefiero tener una plantilla corta de más calidad con una plantilla con excesivo número de futbolistas con menor calidad, ¿no? Porque yo creo que lo que hay que asentar es las bases para ir añadiendo piezas en el futuro, ¿eh? Nosotros tenemos que trabajar maximizando los recursos financieros que tenemos a disposición, y por tanto nos da más para buscar la calidad que no la cantidad de futbolistas. Tenemos una buena base con esta plantilla, por tanto muy aprovechable, y con la llegada de futbolistas de más nivel, también otros futbolistas que actualmente están en el Betis van a rendir más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre todo, preguntaba al presidente Ollero, compartida con el director deportivo, en este caso con el señor Macías. Nacho Bento, Canal Sur Radio. Todos nos podemos equivocar en algún momento de nuestra vida. ¿Cree usted que el otro día gestionó usted mal la respuesta de los descartados? Lo digo sobre todo porque que el AFE venga, aunque no se esté cometiendo ninguna infracción, el hecho de que haya varios tipos de descartes, que todas las conversaciones no hayan sido iguales, que haya posibilidades distintas para cada uno de los jugadores. ¿Cree usted que se pudo equivocar, que nos podemos equivocar todos? Al responder esa pregunta parecía como si hubiera los grupos de los que no entrenan, grupos de los que entrenan. ¿Por eso pudo ser el motivo de la suspensión de la rueda de prensa del técnico? Bueno, yo no recuerdo exactamente mis palabras de aquel día, pero sí tengo todavía claro en la cabeza cuál es la situación. Y creo que la expliqué el Betis por la boca de su director deportivo. Mantuvo el mismo día en que se ascendió, mantuvo una conversación que terminó la liga con cada uno de sus futbolistas, y le dijo exactamente qué esperaba el Betis de ellos y cuál era su situación. Efectivamente, no todos estaban en la misma situación. Había algunos que se les dijo que se contaba con ellos, para esto me lo puede corregir Eduardo. Había otros que se les dijo que iban a tenerlo muy difícil porque se iban a incorporar futbolistas de mucha calidad a sus demarcaciones, y había otros a los que se les dijo que en principio, y entendiendo que esto ya como definitivo, que no se iba a contar con ellos para la temporada que viene. Se les dijo la verdad, no se les dijo ninguna, no fue una estratagema ni fue una historia, se les dijo exactamente la verdad de lo que opinaba el Real Betis Balompié sobre cuál sería su situación, la de cada uno de ellos, para esta temporada. Y se les dijo, entre otras intenciones, con la intención de que empezaran a pensar en su futuro, los que tenían que empezar a pensar en su futuro. Durante todo este mes ya sabíamos que era difícil, que por mucho que pensaran en su futuro, salieran los futbolistas que en principio no se iba a contar con ellos. Esto lo sabía el Betis y lo sabía todo el Betis. Era plenamente consciente, por supuesto, el míster, que nos íbamos a encontrar en esta situación a estas alturas. Era plenamente consciente el director deportivo que nos íbamos a encontrar en esta situación a estas alturas, y éramos plenamente conscientes el Consejo de que nos íbamos a encontrar en esta situación a estas alturas. Y también tenemos un escenario sobre en qué situaciones nos vamos a ver en los próximos días hasta el final, hasta el comienzo de la temporada. Lo digo simplemente la sensibilidad. Pero quiero aclarar una cosa más. Si lo dije algo parecido a lo que tú estás diciendo, perdona que te tutee, no fue mi intención. Los futbolistas no están apartados. Esa palabra yo creo que no la he utilizado nunca.
los futbolistas, se ha dicho que el plan de preparación de los futbolistas, el Real Betis Balompié ha dividido a los futbolistas en dos grupos. Unos que van a seguir una preparación determinada, siempre una preparación la que corresponde a un futbolista, y otro porque van a tener un calendario y una exigencia distinta posiblemente, otra preparación y otra exigencia. Pero los futbolistas, como ya dije aquel día, van a estar perfectamente atendidos. No, mi pregunta no va en ese sentido de que no vayan a estar atendidos. Indudablemente entiendo que son personas humanas, en este caso deportistas y profesionales. Pero es como el que está en el grupo A o en el grupo B. Y en el grupo A puede ser gente que luego vaya al grupo B. O sea, de los que están ahora mismo que conforman la plantilla del Betis, puede haber descartes si viene una oferta. No, del grupo A puede salir, si llega una oferta adecuada, cualquiera. Cuando digo cualquiera, digo menos los que se incorporan ahora, cualquiera. El Betis, si llegara una oferta suficiente y adecuada y el míster y la dirección deportiva entendieran, en fin, que se podía dar salida al futbolista y el consejo lo aceptara, esto es una cosa que pasa todos los días en el fútbol. El Betis no está a salvo de eso. Por tanto, por supuesto que los del grupo A pueden encontrarse en un momento en una situación determinada, ¿no? No veo que en eso haya nada raro, ¿no? Un poquito yo añadiendo algo a las palabras que ha dicho el presidente, a mí me gustaría que tuvierais en cuenta, simplemente un poquito para que sepáis la situación. Yo a cada uno de los futbolistas, uno por uno, después del partido del Sporting de Gijón y al día siguiente, en función de cómo tuvieran planificada su vacación, uno por uno, con el tiempo que consideré necesario con cada uno, les expliqué muy claramente su situación en el club, como ha dicho el presidente. Los que van a formar parte del proyecto de Primera División, que lógicamente, como también ha dicho, pueden estar sujetos a una oferta de mercado que a nosotros nos lleva a plantearnos una posible venta a un futbolista, siempre y cuando el futbolista se quiera marchar. Aquellos que puedan tener una cierta dificultad porque se aumente la calidad en su posición y por tanto tengan que asumir una competencia mayor y a lo mejor prefieran la continuidad a no la dificultad, y aquellos que claramente se les dijo que no contábamos con ellos para nuestro proyecto de Primera División. Tenéis que tener en cuenta también otra cosa: partimos de una base donde tenemos un entrenador que durante 6 meses ha trabajado con estos futbolistas, es decir, no ha llegado un entrenador nuevo que no conoce a los jugadores, por tanto no puede haber absolutamente ninguna queja por parte de los futbolistas, porque todos los que han sido tratados de forma espléndida por este staff técnico han tenido todas sus oportunidades, incluso en situaciones complicadas para algún futbolista el míster ha seguido contando con ellos. Aspectos de presión, aspectos que a lo mejor un poco de bajada de forma, pero bueno, confiábamos que el futbolista se pudiera recuperar, en aspectos que a nivel de un confronto psicológico con el jugador, es decir, el tratamiento de este staff técnico, es decir, de este cuerpo técnico, con Pepe Mel a la cabeza, hacia todos los futbolistas, que ha sido extraordinario. Y esto ellos lo saben. A partir de ahí, pues bueno, a todo el mundo nos duele, evidentemente como jugador y como profesional, que llega un momento que nos digan, pues bueno, pues consideramos que para el proyecto del año que viene no tienes cabida. Entonces, con la mayor sensibilidad y con el mayor respeto, hemos tratado cada uno de los casos con la atención que se merece. Y luego, además, tenemos que tener en cuenta que hay un grupo de futbolistas en los cuales algunos pueden estar jugando en el extranjero en el futuro, otros se podrán quedar en Primera División, otros irán a Segunda División. O sea, hay que trabajar con ellos de forma que no les perjudiquemos. Y el míster tiene que trabajar por el bien del Betis con el grupo que consideramos que va a llevar a cabo este proyecto en Primera División. Es decir, logísticamente es imposible poder trabajar con todos juntos. Entonces, por el bien del Betis, lo que como club queremos es que el míster trabaje con tranquilidad y adecuadamente con esos futbolistas con los que vamos a contar. Y que por el bien del Betis y de los futbolistas también vamos a darles la preparación adecuada sin perjudicarlo a otros futbolistas que ha decidido que no forman parte de este proyecto, pero apartados no hay ninguno. Tienen el mismo staff médico, tienen las mismas instalaciones, lógicamente los vestuarios tienen una capacidad, tienen el mismo staff a disposición, porque el staff técnico que el Betis pone a disposición de la primera plantilla es muy numeroso, no solamente nos tenemos que quedar en el preparador físico, el segundo entrenador
y el míster, sino que hay mucha gente alrededor, ¿eh? Por tanto son las mismas personas que están viendo durante todo el año trabajando con ellos. Es decir, que con la mayor sensibilidad estamos trabajando con los futbolistas. Algunos jugadores que no están presentes para evitar riesgos de lesiones porque están en situaciones de negociaciones para su salida, hemos decidido de mutuo acuerdo que mejor no arriesgar, ver si podemos llevar a cabo su salida con la mayor rapidez posible, y por eso hay algunos futbolistas que no están aquí, como puede ser el caso de Chuli o el caso de Lolo Reyes. Es decir, no hay nada extraño por detrás, es todo muy claro, todo muy honesto, todo ha sido tratado con la máxima sensibilidad posible. El presidente siempre desde el primer día nos ha pedido especial atención a estas situaciones. Y bueno, por mi experiencia de trabajo he tenido que solventar estas situaciones año tras año en todos los clubes donde he estado. Y os puedo decir que normalmente siempre lo hemos hecho bien. A partir de ahí, evidentemente que podemos entender la queja de algún futbolista, pero la queja de algún futbolista, vosotros también tenéis que entender qué es lo que se le dice a los futbolistas, para luego valorar las quejas por dónde pueden venir. Buenas tardes, Miguel Ángel Echazarri de muchodeporte.com. Una pregunta para Maciá. Ya está aquí Tarek y por el cuerpo, la fisonomía del futbolista parece más un central que un lateral, ¿no? Si es así, con Tarek y con Pesella, ¿ya el centro de la defensa estaría cubierto? Efectivamente, como dices tú, es un futbolista también dentro de la polivalencia que puede tener, pero preferentemente un defensa central turbo, capaz de jugar como un lateral izquierdo defensivo. Dicho esto, Pesela siendo diestro, todavía pensamos que podemos mejorar la defensa. Por tanto, será también nuestro objetivo intentar mejorarla con algún otro futbolista. Sí, buenas tardes, Florencio Ordóñez, Radio Sevilla, Cadena SER, el director deportivo Eduardo Maciá. Como entiendo que lo de Digar a falta de reconocimiento médico lo dan prácticamente por hecho, le quería preguntar qué piensan que le puede aportar, que le va a aportar Digar al Betis, y cuándo han comenzado las negociaciones con este futbolista al que ya pretendió el club hace 2 años, y si han encontrado, ha tenido mucha competencia el Betis, porque había otros clubes que estaban interesados en este futbolista que quedaba libre, ¿no? Bueno, fundamentalmente cuando construimos un equipo tenemos que buscar sobre todo equilibrio. Es decir, por ejemplo, ahora mismo acabamos de presentar un futbolista que tiene muchísimo recorrido. Es decir, un futbolista que tiene mucha salida hacia adelante, un futbolista que coge mucho campo, un futbolista que va a ocupar mucho espacio en ataque desde su punto de partida, pero lógicamente esto hay que equilibrarlo. Por tanto, necesitamos otro tipo de futbolista más de posición, más equilibrado, en el sentido que tenga fase defensiva, fase ofensiva, que sepa mantener las distancias entre las líneas y que simplemente evite que el equipo se rompa, ¿no? Para eso hemos pensado en un futbolista como Didier Digar. Es un futbolista con el que estamos hablando ya desde hace bastante tiempo, es un futbolista que, bueno, yo tengo conocimiento de él porque en el pasado, en otro de los equipos donde estuve trabajando, ya intentamos traerlo, por tanto que un futbolista que conocemos muy bien, personalidad, carácter, muy equilibrado en su juego, nos va a aportar, digamos, esa ocupación del espacio central, ¿no? Que a veces muchos decimos, han dejado ahí un agujero en el medio, ¿no? Porque se van todos para arriba, bueno, porque este tipo de futbolista de equilibrio que es fundamental en un equipo, ¿no? Entonces esperamos que con su llegada hoy que podamos solventar todo para que en las próximas horas pueda ser futbolista de Real Betis Balompié. Es un futbolista muy cotizado, pero sobre todo en él ha podido estas ganas de venir al fútbol español, esas ganas de, digamos, de demostrar su nivel en el fútbol español. Es un jugador sobre todo muy cotizado en el fútbol italiano, por ejemplo, en el fútbol francés, en el fútbol inglés, por las características de su juego, pero que también tiene calidad para desenvolverse bien en el fútbol español, ¿no? Yo creo que llega en una madurez extraordinaria de su carrera. Es un chaval que tiene una cabeza sensacional, una muy buena mentalidad, agresivo en el campo, se impone, nos va a dar este equilibrio que buscamos con futbolistas como Van der Vaart, futbolistas como Petro, futbolistas como Dani Ceballos, futbolistas como
Rubén Castro, es decir, en un equipo de futbolistas tan dinámicos necesitamos algo que tenga atado todas las piezas, ¿no? En ese aspecto hemos pensado en Didier, como también habíamos pensado en otras opciones, y como también tenemos otras opciones en la recámara. Y le quería preguntar también, evidentemente con el fichaje de Digar, la confirmación de Piccini, lo de Pesela que también se cierra, se da un paso importante hacia adelante, pero a estas alturas, en estas fechas, ¿está satisfecho con lo hecho en lo que a entradas y salidas, que está más atascado, se refiere, o pensaba que podía tenerlo más adelantado el trabajo? No, mira, yo te digo que satisfecho estoy en el sentido, y siempre se puede mejorar, en el sentido que vamos cumpliendo el calendario según lo previsto, ¿no? He respondido de esta manera antes a un colega tuyo. Evidentemente, con el tema de las salidas, insisto, nosotros hemos tenido opciones para varios de nuestros futbolistas, que los futbolistas han considerado que no son apetecibles para ellos, es decir, que en ese aspecto estamos trabajando. Yo siempre lo he dicho, que los futbolistas se marchan cuando quieren. Por tanto, no es que no hayan habido opciones por nuestros jugadores, han habido y bastantes, pero a la hora de la verdad es que el futbolista es quien decide. Es decir, por mucho que a nosotros nos llegue una oferta, por mucho que nosotros estemos trabajando para intentar dar salida a un futbolista, en el momento que nos llega una propuesta, la comunicamos al jugador y el jugador no está satisfecho con ella, pues poco podemos hacer, ¿eh? Por tanto, hay veces que los propios jugadores tienen que darse cuenta de la realidad de dónde están en cada momento. Yo siempre digo que soñar es gratis, pero la realidad es otra cosa, ¿eh? Por tanto, pues bueno, con el mayor respeto que me merecen los jugadores, pero opciones para muchos futbolistas hemos tenido. En algunos casos, pues bueno, en el caso de Chuli, pues bueno, ha decidido que el Almería puede ser un destino interesante para él y por tanto trataremos de finalizar esta negociación con el Almería y que él se pueda marchar. Lolo Reyes, que ha tenido una propuesta interesante del extranjero, pues bueno, la está considerando. Otros futbolistas han tenido propuestas que han decidido que no es el club al que quieren ir. Pues bueno, dicho esto, les vamos a dar un servicio y van a seguir trabajando con nosotros. Sí, Eduardo, una cuestión. Has hablado antes de que Piccini viene en propiedad. Quería que nos explicaras un poco, aunque no sin dar la cifra. ¿Viene traspasado con opción de recompra o se queda aquí? ¿Cómo es la operación un poco? Sí, él viene, digamos que a título definitivo, traspasado, es decir, lo vamos a comprar. Y la Fiorentina se va a guardar durante 2 temporadas y de forma creciente la opción de recomprar el futbolista por un precio bastante más elevado. ¿Qué significa esto? Que si el jugador durante 2 años hace las cosas lo suficientemente bien como que creen que pueden volver a apostar y hacer un esfuerzo de parte de la Fiorentina por él, lo harán. De otro modo, seguirá siendo jugador del Betis y estará siempre a disposición del Betis. Es decir, que son situaciones que a nosotros también nos permite poder tener el futbolista que queremos con los recursos que podemos destinar. La Fiorentina ha tenido ofertas no superiores, mucho mayores que aquella que ha hecho el Betis para la adquisición de Piccini, pero un poco como se ha sabido en esta negociación y mis colegas de la Fiorentina lo han entendido, que sobre todo prima la elección del futbolista y sobre todo la confianza que tienen que el proyecto del Betis también permite que un jugador pueda crecer, ¿eh? Por tanto, la Fiorentina ha sabido entender esto y la Fiorentina ha sabido, digamos, sacrificarse por su parte para que Piccini pueda ser futbolista nuestro. Sí, luego, solo una confirmación de que Digart viene para jugar de medio centro, pero también podría hacerlo de central, ¿no? Según hemos visto. Pero volviendo a lo que te ha preguntado antes el compañero, de todos modos, ¿seguís buscando otro central aparte de Pesela, Tarek y...? Vamos a ver, hay determinadas posiciones en las que a mí personalmente me gusta que el futbolista juegue de lo que realmente sabe hacer, ¿no? A partir de ahí podemos tener otros futbolistas que sean más polivalentes. Cuando nosotros hemos pensado en Didier Digard, pensamos que es un centrocampista para equilibrar las distancias entre líneas y sobre todo para reorganizar el equipo desde la fase defensiva y sobre todo para hacer un buen apoyo de sus compañeros a las espaldas cuando estamos atacando, ¿no? Dicho esto, si en algún momento el míster, porque hayan futbolistas sancionados o lesionados, piensa que lo pueda utilizar como defensor central, él se pondrá a disposición y no va a ser manco en esa posición. Pero realmente en determinadas posiciones, que a mí me gusta decir, esto es un centrocampista y esto es un central. En otras posiciones, o digamos en otros futbolistas, valoramos mucho su polivalencia.
Pero en este caso pensamos donde realmente puede rendir. Sí, una última por mi parte. Se escuchan muchos nombres de defensa, de centrocampistas, laterales, pero estamos escuchando hablar muy poco de delantero. Seguí pensando, ¿va a venir un delantero para que le haga competencia a Rubén? ¿Hay dinero para traer uno mejor que Rubén y Molina? Esto es como todo, para tener un buen delantero hay que tener detrás un buen equipo preparado, ¿no? Si nosotros no gastamos todos nuestros recursos que en tener un delantero y luego la gente que ponemos detrás no tiene nivel, pues el delantero tampoco sirve para nada, ¿no? Yo creo que los pasos, y así lo he explicado al Consejo y así lo entendemos el míster y yo, es que hay que construir el equipo desde atrás hacia adelante, es decir, tenemos que asentar el equipo fuertemente para que luego el delantero que llegue, o el mismo Rubén Castro, o el mismo Jorge Molina, o aquellos que jueguen más en posiciones avanzadas puedan rendir, pero lógicamente si no hay un sustento detrás, el delantero poco puede hacer, ¿no? Dicho esto, estamos pensando lógicamente en mejorar la posición de delantero. Por mi parte, la última, se le ha dado la opción de salir a Vadillo, extremo. Dani Pacheco va a empezar con el grupo A, pero si viene una opción, incluso Almería podría ir cedido. Álvaro Cejudo también podría salir. Kadir, casi con toda seguridad, se marchará. El Betis no tiene que salir este año a por los partidos, pero no tiene alas. Extremos no, a día de hoy no hay. Bajo mi punto de vista, bueno, esto ya es opinión. Me imagino que la salida de Van der Bar, de balón jugado desde atrás, balonazo largo a un extremo, es una opción que el año pasado el Betis no pudo casi jugar porque tenía que salir por los partidos y no podía jugar abierto. ¿Se está trabajando en traer extremos? Y nosotros que estamos trabajando para hacer la plantilla lo más completa posible, es decir, evidentemente cuando hablamos de más completa posible, lógicamente también entra las posiciones de bandas, ¿no? Pero no hay que verlo solamente como una dinámica única del fútbol, es decir, el juego con extremos, o sea, hoy en día el fútbol te da muchísimas opciones. Lo importante es que un entrenador en cada momento pueda decidir aquello que quiera hacer, que lo pueda hacer. Es decir, para esto pues tendrá que tener bandas, para esto tendrá que tener gente de juego interior, para esto tendrá que tener defensas que empujen hacia adelante, defensas que sepan jugar replegados. Es decir, tiene que tener un abanico de posibilidades. Sí, pero vamos a ver, es que yo, por ejemplo, muchas veces el juego del extremo clásico, pues, al final te convierte en un equipo de contragolpe, ¿no? Entonces, tampoco nosotros nos podemos convertir en un equipo de contragolpe. Yo creo que el Betis tiene entidad suficiente como para hacer un tipo de fútbol dentro de la verticalidad y la velocidad, sobre todo de precisión y sobre todo donde tú puedas llevar la iniciativa. A partir de ahí también, lógicamente, tenemos que tener la opción de poder jugar al contragolpe, como también nos tendremos que defender jugando a la posesión cuando otros equipos vengan aquí y que nos tiren atrás. Es decir, si el Betis solamente tiene un plan, porque nos van a apagar las luces rápido, así de claro. ¿Ninguna pregunta más? Pues muchas gracias.